Hola, 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 bienvenido a este canal, un espacio donde se tratan temas de teología, filosofía, apologética y preguntas de fe del proyecto Juamsa, el medio a través del cual divulgo el conocimiento adquirido en mis investigaciones. Si es de tu interés y tienes la bondad, quédate para escuchar el tema de este episodio. Después de haber explicado qué es la verdad, y haber demostrado que ésta es exclusiva, absoluta y objetiva, se pasará a explicar qué es la fe, y después se pasará a presentar el primer argumento filosófico para la existencia de Dios. Hoy en día, debido a la popularidad del nuevo ateísmo, la mayoría de la gente piensa que la fe es una superstición, es decir, una creencia sin fundamento, o sea, falsa, o una simple esperanza, o un sentimiento que se experimenta hacia un Dios, o incluso una explicación provisional mediante la cual creemos lo que no sabemos, y que, por tanto, conforme adquirimos conocimiento sobre los hechos, menos espacio queda para la fe. Pero en realidad, la fe es una característica del ser humano y toda persona capaz de razonar la tiene. Para entender mejor el porqué de esta afirmación, es necesario explicar los tres componentes principales de la fe, es decir, las tres formas principales en que se usa esta palabra hoy y en las que se ha usado tradicionalmente. La palabra fe significa confianza en, o creencia, o crédito, y se refiere al asentimiento o aprobación que se da a una idea o afirmación que no se experimenta a través de los sentidos completamente. Y esto sucede en tres casos principales, que son los tres sentidos en que generalmente se usa el término fe. La primera acepción la tenemos cuando creemos a una persona en base a su palabra. De hecho, este primer sentido se refiere al conocimiento o información que recibimos de los demás sobre la base del honor y la sinceridad. Por ejemplo, solo a partir de la fe humana conocemos la historia, ya que ésta nos ha llegado a través de documentos escritos y que podemos conocer a través de la historiografía. Ahora, sin embargo, es justo precisar que este conocimiento e información deben estar respaldados por evidencias, sean estas evidencias directas o indirectas del postulado. Así que la historia no abarca solo la historiografía, sino también otras disciplinas como la arqueología, la numismática, la antropología, la lógica, etc. Por lo tanto, necesitamos pruebas, por ejemplo, que muestren que Cristo existió tal como necesitamos pruebas de la existencia de Sócrates, y necesitamos pruebas de las afirmaciones de Cristo, así como de las de Sócrates. Pero ninguno de ellos escribió nada, ni tenemos hallazgos arqueológicos, como monumentos, de su existencia. Todo lo que sabemos de ambos lo sabemos gracias a sus discípulos. La segunda acepción la tenemos cuando uno deposita su confianza en una persona. De hecho, este segundo sentido se refiere, por ejemplo, a cuando vamos al médico por un dolor de espalda porque tenemos fe en ese médico, o a cuando decimos que tenemos fe en una dieta para adelgazar. Cuando decimos que tenemos fe, como en estos dos ejemplos, nos referimos a que depositamos nuestra confianza en el médico y nutricionista que nos proporcionan una receta o una dieta, es decir, que mostramos una confianza que nos lleva a actuar de una manera y no de otra, lo cual nos lleva a ajustar nuestra vida de acuerdo a lo que nos dicen. Por tanto, este tipo de fe es un acto de la voluntad. No vamos a estudiar biología o medicina con el médico o el nutricionista, sino que optamos voluntaria e intencionadamente por confiar en lo que nos dice un experto, dado que lo que nos dice el experto presupone conocimiento. Y la tercera acepción, finalmente, la tenemos cuando la fe se recibe como un don de Dios. Por lo tanto, es aquí cuando empezamos a hablar de fe teológica o religiosa. En efecto, este tercer sentido se refiere a una propiedad que Dios produce en una persona,
dándole una virtud al individuo que está dispuesto a dejar de lado su ego para poder reconciliarse con su Creador. Esta virtud es la que sirve de medio para poder llegar a ser hijos de Dios, recibiendo así la salvación, que según la teología cristiana implica el perdón de los pecados y la vida eterna, y poder desarrollar en consecuencia el carácter cristiano. La fe cristiana sigue estas tres pautas, es decir, aceptar el conocimiento compartido por otros, que se remonta a los apóstoles que estaban con Jesucristo, decidir confiar libremente en esta información ajustando la propia vida a la misma, y esto es un acto libre, es decir, sin imposición, y finalmente recibir dicha virtud de Dios, es decir, comenzar a tener una fe teológica o religiosa. No es cristiano ni bíblico tener fe o creer sin pruebas, lo cual es ilógico. Por tanto, la fe cristiana es confianza y fidelidad a un Dios sobre la base de buenas razones y pruebas, tanto de su existencia como de su naturaleza. La razón de la necesidad de esta explicación se debe al hecho de que cada palabra tiene su propio significado y diferentes sentidos en los que se puede utilizar según el contexto específico. Cambiar el significado hace que la palabra ya no tenga sentido. Por ejemplo, no se puede hablar de un círculo cuadrado o de un soltero casado o de un anticonceptivo como un medio abortivo. Aunque cada una de estas palabras individualmente tiene un significado, usadas de esta manera no significan nada, no tienen sentido. Y así llegamos a la meta de la fe teológica cristiana. Esta es una confianza que se pone en la revelación divina, es decir, un conocimiento recibido especialmente de parte de Dios, que nos muestra la realidad de la existencia de Dios, nos permite conocerle personalmente, nos permite conocer su proyecto para el individuo y para la humanidad, y nos permite comprender cómo se puede participar eternamente de la vida divina. En conclusión, podemos decir que todos tenemos fe dada la forma en que se obtiene el conocimiento. E incluso cuando se dice que la ciencia aporta evidencias a sus postulados, en realidad el individuo que las acepta no lo hace sobre la base de la evidencia aportada, sino sobre la base de la fe. Esto se debe a que la mayoría no repite los experimentos para comprobar que cierto postulado es cierto, sino que cree que es cierto sobre la base del primer y segundo sentido de la palabra fe aquí expuestos. Y eso significa que la fe no es una superstición per se, sino simplemente creer en proposiciones. Ahora bien, estas creencias pueden ser verdaderas o falsas, pero esto tiene que ser demostrado por un segundo paso, el de la corroboración, que no tiene nada que ver con el significado de la palabra fe. Pasemos ahora al tema de la existencia de Dios. Tanto el teísmo como el ateísmo deben demostrar filosóficamente o probar empíricamente la existencia o inexistencia de Dios, es decir, que la posición que se adopta es la verdadera. Los siguientes argumentos son el cumplimiento de responsabilidad por parte del teísmo en cuanto a la carga de la prueba, teniendo en cuenta que también se podría apelar a una docena de otros argumentos. Argumento cosmológico Kalam. Este argumento se formula de la siguiente manera. Primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. El objetivo de este argumento es demostrar que el tiempo en el pasado tuvo un comienzo, y se puede defender este argumento no solo filosóficamente, sino también científicamente. Filosóficamente podríamos postular que, en primer lugar, es intuitivo que el tiempo tuvo un comienzo y, por tanto, que el universo empezó a existir. Basta ver cómo todo lo que existe no aparece como un hecho bruto, es decir, instantáneamente y sin razón alguna, sino que comienza a existir
como un efecto producido por una causa. En segundo lugar, dado que hay un presente, el tiempo no puede ser infinito en el pasado, precisamente porque si lo fuera, no podríamos llegar a un aquí y un ahora. Y en tercer lugar, el finitismo causal demuestra los absurdos que ocurrirían si el tiempo fuera infinito en el pasado mediante diversas paradojas. Científicamente podríamos postular la teoría del Big Bang, que prueba a través de evidencia independiente que el universo tuvo un comienzo, llamado singularidad. Algunas de las evidencias son la segunda ley de la termodinámica, el corrimiento al rojo, la teoría de la relatividad general y la radiación cósmica de fondo de microondas. Todas estas, y otras que podrían mencionarse, indican que el universo y el tiempo tuvieron un comienzo. Esto es relevante porque, al ser un efecto, se prueba que tuvo que haber una causa externa que produjera el universo. Ahora bien, la identidad de la causa no se puede probar, precisamente porque científicamente no existen los medios, pero podemos concluir que Dios es la causa, y la razón se explicará a continuación. Sin embargo, antes que nada es bueno precisar algunas cosas en el caso de que se quiera pensar que nuestro universo puede ser parte de un universo cíclico, o sea, de un multiverso, y que esto por consiguiente excluiría a Dios como la causa propuesta. Esta idea movería la explicación de un Dios solo un paso antes, dado que incluso el multiverso habría tenido un comienzo, a menos que se quiera proponer que es eterno, lo que, sin embargo, no solo es una hipótesis no comprobable, sino también una muy poco probable en el mejor de los casos en comparación con la explicación de la existencia de un Dios, e incluso imposible en el peor de los casos. Y esto sencillamente nos vuelve a llevar al punto de inicio, o sea, que un efecto tiene su causa. Pero, ¿por qué el universo no puede ser infinito en el pasado? El eje central del argumento Kalam es la noción de que hay dos tipos de infinito, el infinito potencial o abstracto y el infinito real o concreto. El argumento Kalam toma lo que podemos saber sobre esta serie infinita de números y usa este conocimiento para probar que el universo debe haber tenido un comienzo. Los infinitos potenciales están formados por un conjunto de números que pueden crecer incesantemente añadiendo otro número a la serie. Por ejemplo, los segundos en un cronómetro son potencialmente infinitos. Una vez que se presiona el botón, se genera una serie de números o instantes, 1, 2, 3, etc., que se detiene solo si el reloj se para. No obstante, si no se detiene el cronómetro, los segundos podrían continuar acumulándose, al menos potencialmente, para siempre. Sin embargo, los infinitos potenciales nunca son infinitos reales, sino un conjunto finito de números a los que se les puede agregar un elemento más. No importa cuántos elementos agreguemos a la serie, nunca se volverá infinita, dado que tiene un comienzo. Por otro lado, los infinitos reales son conjuntos de números que no pueden ser aumentados dado que, por su infinidad, el conjunto ya incluye a todos los números. No hay elementos que se puedan agregar. Si esto es difícil de entender, hay una muy buena razón. Los infinitos reales no existen ni pueden existir en un universo físico. Si lo hicieran, estaríamos expuestos a absurdos y efectos con los que sería imposible vivir. Hagamos un experimento mental. Pensemos, por ejemplo, en un piloto de carreras y su hijo. El piloto corre vuelta tras vuelta en un circuito de 1 kilómetro, mientras que dentro del circuito, el hijo de 3 años da vueltas en un triciclo. El pequeño da 12 vueltas por cada vuelta de su padre, pero si cada uno de ellos hubiera conducido durante un tiempo infinito, ambos habrían dado la misma cantidad de vueltas. Esta demostración de la inexistencia de infinitos reales se pueden aplicar a dos aspectos del mundo real, a saber, el tiempo y la causalidad.
la mejor manera de mostrar que el tiempo no es infinito y que tuvo un comienzo es señalar que hay una hora. Si existe una hora, el tiempo no puede ser infinito. Para demostrar esto, pensemos en el ahora como una estación de tren e imaginemos el tiempo como las vías del tren que se extienden hasta el infinito. Un pasajero que estaría esperando a que llegue el tren, ¿cuánto tiempo debería esperar? Eternamente. No es posible llegar al final de algo infinito. Por lo tanto, no es posible transitar por vías férreas cuya longitud es infinita. No hay un punto final al que llegar. No hay estación. Si fuera posible cruzar vías férreas de longitud infinita, estas serían el equivalente a un palo con un solo extremo, lo cual es una tontería. En realidad, esta es la limitación opuesta del infinito potencial. Así como el infinito potencial se define como un conjunto finito de números que nunca puede terminar, el infinito real nunca podría alcanzar el límite de su infinito y volverse finito. Sin embargo, hay un final, una hora. El tren llega a la estación. Esto implica que las huellas del tiempo no pueden ser infinitas. No puede haber un número infinito de momentos antes del momento presente. El pasado no es un verdadero infinito. Por lo tanto, el tiempo debe haber tenido un comienzo. Ahora bien, se ha demostrado que la causa sui, es decir, que una cosa pueda crearse a sí misma, es imposible por el hecho de que de la nada, nada procede. Es decir, el no ser no puede causar el ser, dado que para ello tendría que existir previamente. Entonces, el tiempo en sí mismo no fue la causa y el origen de su existencia, lo que significa que debe haber algo que lo inició. Además, el tiempo no es más que una dimensión de nuestro universo y existe porque en nuestro sistema cerrado, o sea, el universo, se produce el cambio, es decir, el cambio o transformación de la materia, en la que se pierde o se obtiene energía, lo que significa que si no hubiera cambio, no habría tiempo. Y aquí es donde entra en juego la causalidad. A saber, no hay efecto que no haya sido causado. Y el estado actual del universo es un efecto causado por diversas condiciones físico-químicas. Pero, como lo demuestra la inexistencia de un infinito real, la cadena de causas no puede extenderse a un regreso infinito. Por lo tanto, debe haber una causa que no sea un efecto, a saber, una causa sin causa, una causa primera. Todo esto se puede representar con un razonamiento sencillo, un silogismo en 3 pasos. Premisa 1. Las cosas cambian. Premisa 2. Un estado de cosas cambiante no puede ser infinito en el pasado. Conclusión 1. Por lo tanto, el cambio es el resultado de un estado de cosas inmutable. Premisa 3. Solo un agente volitivo puede producir un cambio a partir de un estado de cosas que no cambia. Premisa 4. Los agentes volitivos son personales. Conclusión 2. Por lo tanto, un agente personal existía en un estado de cosas inmutable. Premisa 5. Todo lo que existe en un estado de cosas que no cambia nunca ha comenzado a existir, es decir, que es eterno. Y eterno no en el sentido de que vive en un tiempo sin principio ni fin, sino en el sentido de que vive fuera del tiempo. Conclusión 3. La causa del primer cambio es un agente personal y eterno, que estaba en un estado de situación lógicamente inmutable antes del primer cambio. Por lo tanto, aunque se podría proponer una causa impersonal como explicación de la conclusión del silogismo anterior, en realidad, reflexionando sobre el silogismo y sobre las características de esta causa incausada, podemos deducir que la causa primera debe tener necesariamente la capacidad de crear, la intención de crear, la voluntad de poner en marcha el universo. Debe ser necesario e independiente, es decir, que su existencia no puede depender de nada más que de sí mismo, ya que si fuera un ente contingente,
sería simplemente un efecto más en la cadena de causas y efectos, y debe ser trascendente, es decir, no ser parte del universo. Y así vemos cómo todo esto encaja perfectamente en la descripción teísta de Dios, que hace razonablemente plausible y demostrable su existencia. Y recordemos que estamos usando el término demostrable en el sentido de hacer patente que la postura teísta es verdadera por medio del razonamiento, y no de la visibilidad de pruebas empíricas. Objetar que esta conclusión es inválida solo porque la ciencia no ha probado su existencia es inútil, dado que la ciencia, a través del método científico, solo puede probar aquello que deriva de la materia, siendo la materia la interacción de las 4 fuerzas básicas del universo, a saber, electromagnetismo, gravitación, nuclear fuerte y nuclear débil, lo cual ya se ha explicado en otro programa sobre si el cientificismo es verdadero o falso. Mientras que si Dios existe, necesariamente debe ser inmaterial. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarte a escuchar el tema de este episodio hasta el final. Te invito a dejar tu me gusta y tu comentario y a compartir esta transmisión con otras personas. Si es de tu interés, hay a disposición mucho más material en este mismo canal de YouTube y también en mi sitio web y redes sociales. Un saludo y hasta pronto.